Hoy en esta sección, para hacer esta puntilla preciosa, voy a tejerla con macramé, hilo de macramé finito y colores. Ustedes busquen los colores que más les guste o también la pueden hacer en un solo tono. Pero bueno, la gracia está en combinarle colores a esta puntilla bonita, aunque sea, podemos utilizar 3 colores y también puede quedar muy linda. Mi aguja es una aguja de acero número 2. Ahí está el numerito de 2 milímetros. Pueden tejer con agujas más finitas y si ustedes tejen muy apretado pueden tejer con una número 3. También puede ir. Bueno, para hacer esta puntillita yo voy a hacer una muestra con 34 puntos más un punto más, que va a ser de orillo. Entonces, miren cómo vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una cadena de en total 35 puntos. Yo voy a elegir mi color de base para la puntilla en marrón. Así le vamos a ir agregando colores. Bueno, yo voy a tejer 35 puntos y ya les cuento cómo seguimos. Tengo mis 35 puntos, obviamente ustedes van a hacer la medida de lo que necesitan o para donde la vayan a emplear, sacan la medida y cuentan un número par y le agregan un puntito. Bueno, acá voy a levantar una cadenita y por cada cadena que me encuentro voy a tejer un punto bajo. No saben, es muy simple de hacer, es preciosa y en un ratito, en una tarde, la tejemos a esta puntillita preciosa. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo puntos bajos por cada cadena que me encuentre. Una vez que tenemos toda la hilera con puntito bajo, vamos a hacer una cadenita, giramos y completamos esta cadena para darle la altura de una primer vareta. Voy a tejer una cadena más porque va a ser el espacio que voy a tomar entre vareta y vareta. O sea que tomo lazada, salto este segundo espacio porque en la primera tenemos la vareta, en el segundo lo vamos a dejar libre y recién en el tercero voy a tejer una vareta. Vuelvo a hacer cadenita, enlazo, salto un punto y tejo una vareta al lado. O sea que voy a formar celditas. Así, miren, súper fácil. Una cadenita al aire, salto un punto de base y tejo una vareta. Bueno, así hasta llegar al final de la hilera. Yo me voy a quedar tejiendo. Una vez que tenemos todas las celditas ya tejidas, entonces vamos a levantar una cadenita, giramos y vamos a regresar con puntos bajos. Tejo el primero en la primera vareta y en cada cadenita también tejo un punto bajo. Cuando me encuentro con una vareta, tejo ahí y cuando me encuentro con la cadena paso y tejo un punto bajo. Bueno, así voy a tejer toda la hilera. Vieron que viene muy fácil. Bueno, ahora tenemos esta celdita con puntos bajos por debajo, puntos bajos por encima. Miren qué bonito que queda. Esto ya es la base para la puntilla. Entonces, ahora vamos a hacer unos arquitos. Entonces yo voy a hacer una cadenita y giro. En este primer punto voy a tejer un punto bajo. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a saltar 1, 2, 3, 4 puntos de base. En el quinto tejo un punto bajo. Ahí. ¿Ven? No importa que no caiga justo en la vareta ni nada. Eso no importa. Vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y salto 4 puntos de base. Tengo 2 aquí. En el quinto bajo este arco con un punto bajo y lo sujeto. ¿Ven? Muy simple. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Bueno, acá yo ya terminé con mis arquitos, entonces con este color también termino. Voy a hacer una cadenita, corto, para luego poder esconder esta hebra. La voy a enhebrar y la voy a esconder
todo por dentro del tejido. Y ahora empiezan a jugar los colores. Yo estos arquitos los voy a tejer, los voy a forrar con puntos bajos, pero con otro color. Voy a elegir un verde. Bueno, con el verde voy a comenzar aquí en este extremo, donde hicimos el punto bajo que sostiene el arco. Ahí vamos a volver a hacer un punto bajo. Hago una cadenita y hago un punto bajo. Ahí. Entonces, a este arquito de 4 cadenas, yo voy a forrarlo con 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cuando llego al punto bajo, tejo un punto bajo sobre este. ¿Ven? Y aquí vamos a hacer así. Vamos a preparar la base. Estos 2 hilitos que yo me los fui llevando, ya los coloco a un costado para luego recortar. Y en este arco vamos a preparar la base para sostener las florcitas. Entonces, voy a tejer 1, 2 puntos bajos, levanto 6 cadenitas, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajo y cierro sujetando sobre este punto bajo con un punto corrido, un punto deslizado. Ahí. Y ahora completo de tejiendo aquí en este arquito con 2 puntos bajos, 1 y 2. Miren cómo tiene que quedar. Va a quedar este arito que va a ser la base para la flor y simula ser también las varitas de la flor, hojitas. Entonces, cuando me encuentro con el punto bajo, tejo un punto bajo sobre este, ahí. Y ahora me tocaría hacer un arco vacío, un arco con flor, ¿sí? Uno sí, uno no, así. Entonces aquí, dentro de este arco, vuelvo a tejer 5 puntos bajos. Ahí. Muy fácil. Y volvemos a hacer ese arito en el próximo. Acá está el punto bajo, bueno, sobre el punto bajo, un punto bajo. Y aquí tejo 1, 2, y vuelvo a levantar esas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajo y sobre el punto bajo un punto deslizado. Entonces así cierro ese arito que me va a contener cada florcita. Tejo 2 puntos bajos más y un punto bajo sobre el punto bajo. Bueno, así voy a estirar un poquito y les muestro. Vamos a tejer el largo deseado, el largo que cada uno vaya a hacer para sus puntillitas. ¿Ven? Es uno no lleva el arito y el otro sí. Así lo vamos a ir intercalando el largo que ustedes necesiten. Yo me voy a quedar tejiendo. Bueno, así les tiene que quedar. Acá hice mi último punto bajo y volvemos a hacer esa cadenita para que podamos formar el nudito. Tiro y ajustamos. Obviamente todos estos hilitos hay que esconderlos. Bueno, ahora viene el tema de jugar con los colores. Yo voy a buscarme unos colorcitos lindos y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, para hacer la florcita vamos a dejar una colita ahí para luego poder esconder. Y vamos a comenzar a tejer aquí dentro de este arito. Vamos a hacer picot. Tomo la lazada, paso por dentro del arito y hago una cadena. Ahí. Vuelvo, entro siempre trabajando dentro de este arito y hago mi primer punto bajo. Ahí. Levanto 1, 2, 3 cadenitas y sobre el punto bajo tejo otro punto bajo. Ahí. No lo paso con un punto deslizado porque yo quiero que tenga un poquito de cuerpo este picot. Entonces vuelvo al arito y nuevamente tejo un punto bajo. Levanto 3 cadenitas y lo vuelvo a cerrar en forma de picot, pero con punto bajo. Ahí. Y vuelvo al aro, nuevamente otro punto bajo. ¿Ven cómo queda?
queda con bastante cuerpo. Si yo hago un punto deslizado, esto queda mucho más pequeño. Vuelvo a levantar 3 cadenitas, nuevamente lo cierro con un punto bajo y ahora sí voy a hacer un punto deslizado dentro del arito. Ahí y ahí. Una cadenita para hacer un nudo, dejo una hebra ahí, medianamente larguita, para poder enhebrarla y luego esconderla dentro de la florcita. Tiro y ajusto. Miren qué monada es esta florcita. Bueno, como esta florcita vamos a ir haciendo una en cada arito. ¿Sí? Muy, muy simple. Ahora elijo otro color y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Ustedes presten atención, pueden volver a pasar el video y miran bien cómo están hechas estas florcitas que son muy muy simples. Son picot pero tomadas con punto bajo. Yo me voy a quedar tejiendo con otros colores y ya les muestro cómo queda terminada. Así les tiene que quedar, miren qué bonito, yo ya guardé escondí todos los hilitos. Acá la estoy dejando en mi plaquita para poder aplanarla. Recuerden que en esta sección que tenemos de técnicas también enseñamos cómo aplanar, cómo bloquear, estirar, como a ustedes más les guste llamar, que nosotros le damos esa forma natural que tiene el tejido con alfileres y un poco de apresto. Se los recomiendo que entren, aquí se los dejamos en la i desplegable, en el cartelito, para que puedan entrar con más facilidad y van a encontrar esa técnica que no falla nunca y es bárbaro para cualquier tipo de tejido. Bueno, así les tiene que quedar de bonita. Si ustedes quieren le pueden hacer con colores, un solo color las flores, pero lo vistoso y lo bonito de esta puntilla es que combinemos colores y queda realmente muy muy delicada y muy bella, que nos da para infinidad de proyectos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y vamos a seguir tejiendo cosas bonitas en esta sección tan linda que es de técnicas y tips. Siempre hay algo nuevo para aprender.